yendo, ¿eh? Bueno, la idea de continuidad es puntual. Yo cuando digo que una función es continua, digo que es continua en un punto, en un principio, ¿no? Yo digo que la función es continua, por ejemplo, en el punto A, bueno, A f de A, si solo si se cumplen estas tres condiciones. Tiene que estar definida la función, tiene que existir el límite y ser finito, cuando hablamos de límite con x tendiendo a A por izquierda y por derecha, ¿no? Y la tercera condición, que es la más importante, coincidir el valor de la función con el límite. ¿Mm? Por eso suelen definir la continuidad en un punto de esta manera. F es continua en A si se cumple que la imagen de A a través de F es igual al límite para x tendiendo a A de F. ¿Sí? O sea, el límite tiene que ser finito, tiene que ser un número y coincidir con el valor que toma la función. Si no, esta igualdad no tiene sentido. ¿Eh? Bueno, también se puede definir la continuidad en un intervalo. Va a ser continua en un intervalo abierto si es continua en cada uno de sus puntos. ¿Eh? O sea, la idea intuitiva de continuidad es que la función no tenga saltos ni cortes. Acá, este punto parece que está vacío, pero lleno, es un punto lleno. ¿Eh? Bueno, vamos a ver los tipos de discontinuidad, que ya trabajamos, ¿no? Bueno, hay dos. En un primer caso tengo lo que se llama discontinuidad evitable. Se caracteriza porque el límite es finito, o sea, existe y es finito, ¿no? Para x tendiendo a A. Bueno, podemos tener una situación como esta es una función cualquiera, ¿no? Ven, acá por ejemplo la función no está definida en A, pero existe el límite y vale L. ¿Ven? Puede pasar que la función esté definida en A, ¿ven? Pero, bueno, que exista el límite para x tendiendo a de la función, pero que no coincida el valor de la función con el límite. ¿Ven? Si yo me acerco a A, los valores que toma la función se acercan a L, pero yo veo que la función en A no vale L, tiene otro valor. ¿No? Esto es lo que se llama discontinuidad evitable o removible. Yo digo que la función es discontinua evitable en A. ¿No? ¿Por qué evitable? Porque yo la puedo redefinir a la función para que sea continua. O sea, yo puedo lograr, cambiando la función, ¿no? Justamente, puedo lograr esto, asignarle a el valor del límite. Es como que es una discontinuidad que tiene arreglo, dicho así vulgarmente. ¿Eh? Fíjense, o sea, lo que está escrito acá, ¿no? Si yo la función la redefino, asignándole al punto como imagen el valor del límite, armo una función que pasa a ser continua. Es como que relleno el agujero. ¿Eh? Veamos un ejemplo, fíjense. Bueno, estas funciones ya las conocen, ¿no? Racional fraccionaria, bueno, no está definida en 2, o sea, no existe f de 2, bueno, voy a hacer el análisis de la continuidad en 2. Hacer el análisis quiere decir verificar las condiciones. ¿Eh? Ya la primera condición no se cumple, porque no está definida la función en 2. ¿Eh? El límite lo puedo calcular, bueno, indeterminación tipo 0 sobre 0, me da 4. Conclusión, la función es discontinua evitable en 2. ¿Eh? La puedo redefinir para que sea continua. ¿Cómo la puedo redefinir? Y si justamente a 2, donde no está definida, la defino y le doy el valor del límite, la transformo a esa función en una función continua. Se le pone f asterisco porque en realidad es una nueva función, no es la misma. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, la función dada esta, en cualquier otro punto que no sea 2, es continua. En 2 tiene un agujero. ¿Eh? Esta función ya la vimos, es como la recta, ¿se acuerdan? X más 2 con un agujero. Ahora vamos a ver en GeoGebra esto. Pasa que en GeoGebra no me muestra el agujero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Queda claro esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos?
¿Se comprende bien? Sí, Sí, profe. sí. Profe, tiene un poco de mala conexión, ¿eh? Le aviso porque cada tanto cuando habla se traba un poco. Ah, se traba un poco, puede ser la conexión por ahí. Bueno, vamos a ir tranqui. Sí, cualquier cosa, bueno, pregunten y... Yo le aviso porque cada tanto le aparece el signito de conexión en rojo, por eso. Ah, como inestable. Ah, puede Claro. ser. Sí, a veces pasa. Bueno, a ver, esta es la función, ¿ven? Acá en 2.4, bueno, no me lo marca GeoGebra, pero ahí abre un agujero, ¿ven? Ese sería un agujero. Por eso digo que es discontinua evitable. Y lo que hago cuando la defino, la redefino así, es llenar el agujero, ¿no? Darle a 2 el valor 4. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque es una discontinuidad evitable. Bueno, vamos a otro ejemplo. Miren esto. Definida así, caprichosamente. Vale esto si x es distinto de 0. Vale 0 si x es igual a 0. La función viene definida así. Puede ser partida, bueno, definida de este modo, ¿no? Análisis de la continuidad en x igual a 0. Claro, interesa hacer el análisis justamente en el punto problemático, porque en todo otro punto la función es continua, ¿no? Bueno, fíjense. En 0 vale 0, f de 0 es 0. Estamos siempre, perdón que voy hacia arriba, viendo estas tres condiciones, ¿no? Ese es el análisis. Entonces, en 0 vale 0, el límite para x tendiendo a 0 claramente es 1, y evidentemente veo que no coincide el valor de la función con el valor del límite, ¿no? O sea que tengo una discontinuidad evitable. Y la puedo redefinir, bueno, yo le doy a 0 el valor 1, ¿ven? O directamente la escribo así, esta es una función. Si tuviese dada así, es la parábola que ustedes conocen, ¿se entiende? O sea, a ver, vamos a graficarla en GeoGebra, vamos a armarla esta, ¿no? Si yo la tengo que mostrar, ¿ven? Yo tengo igual x al cuadrado más 1. Esperen, vamos a hacerlo bien esto. Por supuesto, en el punto 0,1, ahí hay un agujero. A ver, esperen, vamos a ponerle P acá. En 0,1 hay un agujero. Esperen, ¿qué pasó acá? Falta el igual acá. Ahí está. Bueno, ese es un agujero. Uno debería dibujarlo efectivamente así. ¿Por qué? Porque justamente en 0, ¿cuánto vale la función? 1. Claro, lo que pasa es que como viene definida, perdón, fíjate cómo viene definida. En 0 vale 0, caprichosamente. ¿Te das cuenta? Vino así. ¿Se comprende? O sea, a 0, en 0 vale 0, no vale 1. ¿Ven? Por eso es discontinua. En 0, la función es discontinua. Evitable, tiene un agujero. ¿Estamos? Fíjense, esta situación que estamos viendo, la que acabamos de ver, es similar a esta, ¿no? Donde la función en el punto no toma el valor del límite. ¿Ven? La anterior, esta situación, es justamente esta, donde no hay imagen. En ambos casos
tengo la discontinuidad evitable. ¿Está claro esto? ¿Sí, seguro? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Función partida. Lógicamente, ¿dónde voy a hacer el análisis? ¿Dónde puedo tener el problema? Y lo voy a tener justamente donde cambia la función, ¿no? Bueno, la imagen de 1 a través de f, miro acá, pues x mayor o igual a 1. Hago los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por derecha, tengo que mirar acá. Vale 1. Cuando x tiende a 1 por izquierda, tengo que mirar acá. Vale 1. Si los límites son iguales, si los límites laterales son iguales, ¿qué puedo decir? Ahí. ¿Qué podemos afirmar? Si eran iguales. ¿Qué podemos decir? Sin miedo, díganlo, ¿eh? ¿Hay continuidad? Primero que existe el límite. ¿Está bien? Estamos, cuando uno escribe x tendiendo a 1, es porque por izquierda y por derecha me acerco a 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está bien? Al ser iguales los límites laterales es porque efectivamente existe el límite. Cuando uno escribe x tendiendo a un valor, se sobreentiende que uno se acerca por izquierda y por derecha, ¿no? Y después de esto, fíjense, coincide el valor del límite con el valor de la función. O sea que la función efectivamente es continua en x igual a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro eso? ¿Seguro? Miremos de nuevo esto. A mí me tiran esa función. Es más, la puedo graficar, ahora la vamos a graficar. Yo, primero, tengo que ver las tres condiciones. La primera, que esté definida la función en el punto, que exista el límite, la segunda, y que la tercera que coincidan, ¿no? Esto es clave. Bueno, lo que pasa es que, como es una función partida, tengo que ir por izquierda y por derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso seguro? Miren, vamos a graficarlo. Sí. Vamos a graficarlo. Fácil esto, ¿eh? Vamos a hacer el gráfico. Ahora vamos a borrar estas. Así podemos usar. Bueno, la función viene, es una función partida. Vamos a ingresarla. Función. Primero, x al cuadrado. Espera, espera. X al cuadrado. Desde 1 a más infinito. Acá hay algo que está mal. A ver ahí, si me lo toma, no sé por qué no lo toma esto. Che. A ver. Aguárdenme. A ver si lo toma ahí. Ahí está. Bueno. Y después, la otra parte. Es menos x más 2 desde menos infinito hasta 1. Ahí tengo el gráfico. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, la función, desde el punto de vista intuitivo, ¿no? En 1 es continua. Ven que no tiene ningún agujero, no hay ningún salto. ¿Está? Pero, está bien, yo lo veo en el gráfico, pero la idea es que lo pueda hacer de este modo, ¿no? Que pueda hacer el cálculo. Esto es lo que se pide, ¿no? Que hagamos esto. ¿Está eso? ¿Sí?
Bien. Bueno, vamos al segundo caso de discontinuidad, lo que se llama discontinuidad esencial. Así como la discontinuidad evitable, la característica es que existe el límite y sea finito en el punto, ¿no? Cuando x tiende al valor, porque, repito, el análisis es puntual. En la discontinuidad esencial, la característica es que el límite o es infinito o no existe. Eso es lo que determina que en el punto A, punto genérico A, la función sea discontinua esencial. O sea, que me dé alguno de estos límites, los laterales, o bueno, o x tendiendo A por ambos lados, que me dé infinito, más o menos infinito. O que el límite no exista porque los límites laterales son distintos. Eso es lo que tiene que pasar. Puede pasar que algún límite lateral, por ejemplo, sea infinito y el otro no, bueno, que no coincidan, en fin. Pero esa es la característica. Bueno, ejemplo. Esta función, ya conocidas son estas funciones por ustedes, ¿no? Bueno, dominio, los reales menos el cero. ¿Dónde voy a hacer el análisis? Justamente, ¿dónde voy a tener el problema? Acá. Lo voy a tener justamente en cero. Bueno, obviamente que la función no está definida en cero. El límite me da infinito, concretamente más infinito. Por eso digo que la función es discontinua esencial en x igual a cero. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esto? Fíjense, vamos a graficarla. Esa ya la conocen. Justamente esa función que tiene en cero. ¿Qué hay? ¿Qué tiene Una en cero? asíntota vertical. Claro, exacto, eso lo vamos a ver mañana. En cero es discontinua esencial. No la puedo arreglar para que sea continua. No tiene un agujero. ¿Se entiende? Tiene un salto infinito ahí. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Esto es fácil, por eso vamos, no nos detenemos tanto. Miren esta función partida. A ver. Vamos a hacerlo en la hoja, para ver cómo lo trabajamos. Porque a veces cuando uno ve las cosas escritas, ya resueltas, uno se envicia. Vamos a ir haciéndolo entre todos, ¿no? Voy a colocar la camarita acá. Así lo trabajamos en el papel. Aguárdenme. Esto es una lucha. Logramos colocar la camarita acá. Vayan pensando. La consigna es estudiar los posibles puntos de discontinuidad y clasificarlos. Esa es la idea. Esto acá, no sé qué cuerno pasa, que no podemos colocar la camarita. Vayan pensando eso, a ver. Bueno, ahí parece que quedó. Yo la voy a copiar ahora. A ver, aguárdenme. Vamos a copiar entonces la función. Función partida. Ahora pongo la cámara para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Y vamos a hacer el anclaje acá, así después sale en el video. Bueno, tenemos esa función. La consigna es posibles puntos de discontinuidad y clasificarlos, ¿no? Encontrarlos. ¿Dónde haremos el análisis? ¿A ustedes qué les parece? Cuando x vale 2.
Claro, ahí puedo tener el problema. Claro. Entonces, primera condición, f de 2. ¿En cuál de las expresiones me fijo? En la cúbica. Claro, es 2 al cubo más 1, ¿no? Después, yo tengo que hacer el límite con x tendiendo a 2. Lo que pasa es que como la función está partida, yo primero voy a hacer el límite con x tendiendo a 2 por la derecha. ¿Eh? Por la derecha, ¿qué expresión vale? De las dos. Si me acerco a 2 por la derecha, ¿no? Este es el 2, me acerco por acá. ¿Qué expresión La vale? cúbica. La cúbica, claro. ¿Y este límite cómo se resuelve? Directamente. Es Haciéndola, como hacer f de 2. claro, es la Lo reemplazas sustitución. directo. Claro, directo, ¿no? Da 9. Después, límite. Con x tendiendo a 2 por izquierda. Por izquierda, ¿qué expresión voy a tener? Si me Al acerco. cuadrado. Claro, es menos x al cuadrado. El menos está afuera, ojo, ¿eh? Va a ser menos 2 al cuadrado. ¿Mm? ¿Cuánto da esto? 4. Va a dar menos 4 porque no estoy haciendo esto, ¿se entiende? Esto da 4 positivo, pero esto no es. El menos está afuera. Lo que me dice la función. Eleve el número al cuadrado, cámbiale el signo. ¿Eh? ¿Se comprenden? Bueno, un límite me dio 9, el otro me dio menos 4. ¿Qué puedo decir respecto de este límite? Si los laterales me dieron distinto. ¿Qué puedo decir? El límite no existe. Que el límite X que no existe. O sea, como el límite. Esto hay que escribirlo todo, ¿no? Con x tendiendo a 2 por la derecha de f. Es distinto del límite. Con x tendiendo a 2 por la izquierda. Esto implica que no existe el límite con x tendiendo a 2 de f. Entonces, si yo acá estoy haciendo el análisis, esto hay que escribirlo, ¿eh? De la continuidad en x igual a 2. ¿Qué puedo decir entonces? En x igual a 2, ¿cómo es la función? La función es, ¿qué cosa? continuo. Discontinua, pero ¿qué tipo de discontinuidad? Esencial. Esencial, claro, porque no existe el límite. No la puedo arreglar. ¿Se entiende? Vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico. GeoGebra, ¿no? Entonces tengo. ¿Cómo se la imaginan a la función si es discontinua y esencial? ¿Cómo se la imaginan? La función partida, ¿eh? Asíntota horizontal. A ver, vamos a mirar. Tengamos cuidado porque cuando hablamos de asíntota, si es horizontal, es el comportamiento cuando x crece indefinidamente. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, en 2, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, se acerca a 9. ¿Lo ven acá?
¿Se ve ahí? Ahora, cuando voy a ingresar la otra rama, que es menos x al cuadrado, fíjate lo que pasa, la función tiende a menos 4, ¿no? ¿Qué tengo acá? Un súper salto. Un super salto, claro. Hay una distancia de 13 de acá hasta acá. 4 más 9. Un salto finito. ¿Se entiende? ¿Está bien? Con un mínimo cambio no la puedo hacer continua. Alguno dirá, bueno, sí, pero acá sumale algo para que empalme. Sí, pues ahí estoy haciendo un cambio importante. La idea es hacer un cambio mínimo. ¿Eh? ¿Queda claro? ¿Sí? No pasa como en el caso anterior de la función partida, donde efectivamente empalman las dos, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, acá hay... Bueno, esto está hecho acá, es lo que acabamos de hacer. ¿Ven? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Esta función es a la menos 1 sobre x, que obviamente en cero no está definida. Y bueno, ¿dónde voy a hacer el análisis? Y lo voy a hacer en cero, en el origen. ¿Eh? Bueno, fíjense estos límites. Vamos a mirar estos límites. Bueno, por lo pronto no está definida en cero. Fíjense, cuando x tiende a cero por la derecha, el límite me da cero. ¿Por qué escribo cero yo acá? Fíjense, he elevado a números cada vez más grandes pero negativos. ¿Sí? La función, o sea, el valor que va tomando son valores cada vez más chicos, ¿no? Pues son números que van creciendo en magnitud pero negativos. Ahora, cuando yo me acerco a cero por la izquierda, cuando le doy valores próximos a cero pero negativos, el exponente pasa a ser positivo. Tengo e elevado a números cada vez más grandes pero positivos. Por eso acá el límite es más infinito. Después mírenlo tranquilos. Lo que puedo afirmar efectivamente que no existe el límite con x tendiendo a cero, porque por derecha la función tiende a cero, por izquierda crece indefinidamente. ¿Se dan cuenta? Es una discontinuidad esencial en x igual a cero. Esto después, repito, mírenlo tranqui. ¿Por qué el resultado de este límite es cero? ¿Por qué el resultado de este otro límite es más infinito? Vamos a graficarla. E elevado a la menos 1 sobre x. Esa era... No, x era esta, ¿no? Sí, acá hay algo entonces que faltaba acá. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven lo que pasa? Cuando tiende a cero por la derecha, el límite daba cero. Por izquierda, se va a más infinito. ¿Eh? Efectivamente hay una discontinuidad esencial. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, son bueno, funciones medio raras que aparecen, que hay que irlas viendo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo.
digamos, una aclaración, ¿no? Que la función es continua en un intervalo cerrado, si es continua en el abierto y en los extremos, o sea que, repito, tiene que ser continua en el abierto, tiene que coincidir el valor que toma la función con el límite cuando x tiende a por la derecha, o sea, en el extremo inferior, cuando me acerco por la derecha, tiene que coincidir el valor de la función con el valor del límite. En el extremo superior, cuando me acerco por la izquierda, ahora vamos a ver con este ejemplo. Fíjense, esta función irracional, ahora la vamos a graficar obviamente, ¿no? Bueno, primero determino el dominio, esto ustedes bien lo saben. Tengo curva entre -2 y 2 únicamente. Y si tengo que hacer el análisis de la continuidad en el intervalo cerrado, bueno, veo que es continua en el abierto, en estos valores siempre hay imagen, y particularmente en -2 y en 2, claro, en -2 me tengo que acercar por la derecha, porque si me acerco por la izquierda, esta raíz me queda un número negativo, ¿no? Me queda la raíz de un número negativo que no tiene resultado real, ¿no? Y cuando me acerco a 2, o sea, tanto en -2 como en 2 la función vale 0, pero en la tendencia yo me tengo que acercar a 2 por la izquierda, ¿no? Y también coincide el valor de la función con el valor del límite. Vamos a graficarla, así la ven mejor, ¿eh? Esto es importante. Entonces tengo, vamos a ingresarle directamente, x al cuadrado, perdón, -1 a la 1/2. A ver, ¿qué pasó acá? No, acá estamos, esperen, lo pusimos al revés, era 1 menos x, era 4 menos x al cuadrado, era esta. Entramos cualquiera. Esta es la función. ¿Eh? He ingresado otra. Ven que yo puedo afirmar que es continua en el intervalo cerrado, de -2 a 2. ¿Por qué? Porque lo es en el abierto, pero yo en -2 me puedo acercar solamente por la derecha. Por la izquierda no me puedo acercar porque no tengo función. Y a 2 me puedo acercar por la izquierda. Por la derecha no tengo función. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. esto pues mírenlo tranqui. Es fundamental que hagan los gráficos, ¿eh? Esto no tienen por qué saber la gráfica de esta. Pero es importante que veamos estas condiciones, ¿eh? Por eso acá ponemos siempre ver el gráfico, ¿sí? Bueno, vamos a ver un par de casos más. Cuando aparecían estas cosas raras, ¿se acuerdan que hemos visto? Ahora vamos a analizar todos estos casos. Pero es siempre lo mismo, o sea, dada la función, ¿dónde voy a hacer el análisis? Y bueno, justo en el punto problemático, en 0. Acá, bueno, fíjense cómo está definida, claro. Esta función en 0, no, digamos, esta expresión no tiene sentido, porque tengo 1 dividido 0, no existe la división por 0. Por eso hacen esta salvedad. Bueno, a 0 le asignan el valor 0. Así viene dada, ¿no? Entonces digo, bueno, f de 0 es 0. ¿Por qué f de 0 es 0? Porque viene así. Si acá hubiera puesto 20, f de 0 era 20. ¿Mm? Vamos siempre a lo mismo, al análisis de valor que toma la función y el límite, para ir extendiendo ese valor, ¿eh? Bueno, este límite, que ya lo trabajamos la otra vez, es 0 por algo.
Porque cuando x tiende a 0, acá el argumento se hace muy grande, ¿se acuerdan que lo trabajamos eso? Pero el seno, sea cual fuere el argumento, siempre es un valor comprendido entre -1 y 1. No puedo saber cuál es. Sin embargo, cuando tengo 0 por un número, es 0. ¿Mm? Por eso este límite, que se le suele llamar infinitésimo por acotada, dicho así vulgarmente, es un infinitésimo, ¿por qué? Porque el límite para x tendiendo a 0 de x es 0, y esta función permanece acotada cuando x tiende a 0. Por eso acá el límite es 0. Y efectivamente la función coincide con el límite. Por eso esta función es continua en 0. ¿Se entiende? Esta que viene dada así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde el cálculo, prescindiendo del gráfico, la función está definida, calculo el límite, coincide el valor que toma la función con el límite. Listo. Listo. Ahora, vamos a ver qué pasa gráficamente. Es x por el seno de 1 sobre x. Claro, era esto lo que pasaba. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que esta función en 0, si viene dada así sola, en 0 no está definida. ¿Ven? ¿Por qué no está definida en 0? Yo no puedo ver lo que pasa en el origen. Nunca lo voy a poder ver, por más que me acerque indefinidamente. Pero ya cuando uno determina el dominio de esta función, ¿sí? Sola, no la que me dieron ahí, sola. El dominio son los reales menos el 0, ¿eso está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, así como viene dada, justamente si yo le asigno en 0 el valor del límite, la hice continua. Acá ya vino armada para que sea continua. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pues justamente le asigné en el punto donde no está definida el valor del límite. Es como que rellené ese agujero que tendría que haber ahí. Porque en 0 no tengo función. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Bueno, fíjense esta función. Vamos a graficarla primero, antes de ver esto. Es otra, esa. No es esta. Es seno de 1 sobre x. Ya las vimos esta. ¿Qué pasaba ahí en 0? ¿Se acuerdan? Estamos en esta, Seno de 1 sobre x. Y bueno, yo veo acá. En 0 no está definida. Esta en 0 no está definida. Y el límite no existe. No puedo determinar el valor. Por eso es recontra discontinua, esencial en 0. ¿Se entiende? O sea, el gráfico por ahí puede confundir, porque yo comparo, ¿no? Este gráfico, ¿no? Con este otro, y en 0 hay un problema. Lo que pasa es que acá esta, lo que tiene que en 0 es discontinuo evitable. ¿Se entiende? ¿Por qué es discontinuo evitable esta en 0? ¿Por qué era discontinuo Por el evitable? acotado, por el infinitésimo acotado. ¿Cómo? ¿Perdón? Por el infinitésimo acotado. Claro, porque el límite era finito. La puedo arreglar. Si yo, justamente, ¿se entiende eso? ¿Todos lo ven? Si yo acá le asigno el valor de lo que me da el límite, la hago continua.
es evitable, bueno, o removible. En cambio, esta no tengo manera, como el límite no existe, no tengo forma de arreglarla. Esta otra. ¿Está? Por eso es importante el cálculo, porque uno ve el gráfico, bueno, en cero hay un despiole ahí. Pero fíjense la diferencia. Eso es importante. Después lo miran tranqui esto. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bueno, último caso que vemos. Y ya pasamos a los teoremas. Miren esta función. Miren esta función. A ver, vamos a hacer el análisis entre todos. Vamos a ir haciéndolo. Vamos a copiarla acá. Por eso en la presencialidad, cuando uno trabaja en el pizarrón, es clave, ¿no? Nosotros lo hacemos, lo tenemos escrito para ganar tiempo, pero esto habría que hacerlo en el pizarrón. Fíjense, tenemos esa función definida así, caprichosamente. Bueno, a ver, ¿quién me va relatando? ¿Quién se anima a hacer el análisis, ¿no? de la continuidad? A ver, aprovechemos que somos poquitos hoy. Sin miedo, ¿quién se anima? A ver. Haces primero, analizás la función cuando vale X, 0. Claro, es donde está el problema, claro. Bueno, decime, a ver. Primero, ¿qué necesito calcular? F de 0, que ya te lo dice ahí mismo la función que te da 0. Exacto, muy bien. Y el límite de X tendiendo a 0 por la izquierda y por la derecha, por ambos lados. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Por la izquierda y por la derecha. Por la derecha, bueno, y por la izquierda, ¿no? Igual como está al cuadrado sería lo mismo. Aunque no cambiaría. Exactamente. Exactamente. ¿A cuánto tiende el exponente cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Infinito? Menos infinito. Sería como un menos infinito. ¿Lo ven? Si yo le saco el signo menos, esto tiende a infinito. Acá tendería a menos infinito. Cuando me acerco a 0 por la derecha, son valores positivos. Acá me acerco por la izquierda con valores negativos. Pero como está elevado al cuadrado, acá voy a tener un infinito, o sea, voy a tener un menos infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces, e elevado a un número cada vez más grande pero negativo, ¿a cuánto tiende? O sea, un número si lo elevo, o sea, e elevado a la menos 20.000, por poner un número, ¿no? E elevado a la menos 1.000.000. ¿A cuánto tiende eso? ¿Qué les parece? Esto sería, bueno, 1 dividido e elevado a la 1.000.000, ¿no? Eso es lo que uno... 0. Claro, tiende a 0, este límite es 0. Ambos, ¿no? O sea que yo puedo decir que el límite con x tendiendo a 0, a secas, es efectivamente 0. ¿Se entiende? Entonces, la función vale 0 y el límite es, o sea, f de 0 resultó ser igual al límite con x tendiendo a 0 de f. ¿Qué me dice eso? Sí, lo Y que la yo... función en X igual a 0 es continua. f es continua en x igual a 0. Esto lo tengo que escribir, ¿eh? Exacto. Exactamente. ¿Sí? Vamos a graficar ahora. Vamos a graficarlo. E a la menos 1 sobre x al cuadrado. Sobre x al cuadrado. Esto tiene que estar entre paréntesis, si no, lo toma
Bueno, se abrió algo acá. Buah. Ven que me lo ven. Acá ya, bueno, me apareció un cartel que capaz que ustedes no lo ven o no lo vieron. ¿Ven que está mal ingresado esto acá? Hay que tener cuidado, ¿eh? Esto está mal ingresado. Es E elevado a la menos 1 sobre x potencia 2. Ahí está. Ahí tengo la función. No es que acá vale 0, se pega a 0. Ojo con esto. No es que vale 0 acá, que todo esto es 0. No lo llego a ver. Se va pegando a 0, pero justamente en 0 acá hay un agujero. Pero como en 0 le asigné el valor 0, efectivamente la función resulta ser continua. Fíjense que por izquierda y por derecha la función tiende a 0. Por eso hay que tener cuidado con los graficadores. Los graficadores ayudan, pero uno ve esto y puede pensar que la función acá en menos 0,2 vale 0, en menos 0,1 vale 0. Mentira. Es un valor muy chico que la función no, o sea, que el graficador no me lo llega a mostrar. Vamos, ojo con esto, cuidado. Los graficadores tienen sus contraindicaciones, ¿no? La contracara. No es algo infalible. A veces lo que uno ve engaña. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, en otro momento hablaremos de los graficadores. Bueno, hasta acá estamos bien. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, esto es lo que acabamos de escribir. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalito. Bueno, nosotros le llamamos teoremas de las funciones continuas. Son 6 teoremas, que no los vamos a demostrar, obviamente. No los demostramos. Omitimos las demostraciones. La idea es ver el porqué. Ver que sean razonables, ¿no? Lo que me dice el enunciado del teorema. Bueno, teorema 1. Me dice, si la función es continua en A y la imagen de A es positiva, entonces los valores que toma la función en un entorno de A también son positivos. ¿Ven? O sea, si yo aseguro continuidad acá, que no hay ningún salto, si acá no hay salto ni corte, si en A la función es positiva, tomo un número positivo, ¿no? Mayor que 0, los valores que toma en puntos próximos a A tienen el mismo signo. ¿Ven? Esto se puede demostrar. Parece trivial esto, pero si yo no tengo continuidad, esto no se puede asegurar. Habría que buscar algún ejemplo. Yo pido continuidad. Bueno, lo mismo si hay continuidad en el punto, pero la función toma un valor negativo. Puedo afirmar que los valores que toma la función en un entorno de A también son negativos. Esto es lo que me dice el teorema 2. ¿Se entiende esto? Hagan después ustedes un dibujo. Imagínense si la función acá estuviera cortada. Si acá, en lugar de tener continuidad acá en un entorno, la función estuviese cortada, por ahí tuviese una asíntota acá. Acá se fuera para arriba y acá para abajo. No puedo asegurar esto. ¿Ven? ¿Estamos? O sea, los valores que toma la función en un entorno de A coinciden tienen el mismo signo que el valor que el signo de la imagen de A. Esto es importante. Bueno, ahora,
Si justo la función vale 0, o sea, si la función es continua en A, ¿no? Pero justo en A vale 0, o sea, no es ni positiva ni negativa, si justo vale 0, acá, ¿ven? Ya no puedo asegurar qué pasa con las imágenes, ¿ven? Porque puedo tener, a izquierda pueden ser negativas o a derecha positivas o viceversa, ¿ven? O puede pasar esto, que tanto a izquierda como a derecha la función sea positiva o sea negativa, ¿no? No puedo asegurar esto, que si la función es positiva, las imágenes cerca son positivas, o si la función es negativa, las imágenes cerca son negativas, ¿eh? Esto es importante. Después mírenlo tranqui. Esto es para mirar tranquilo, ¿eh? Bueno, vamos al teorema 3, teorema del valor intermedio, que se debe a Cauchy, uno de los matemáticos más importantes de la etapa de la fundamentación del análisis, ¿eh? Bueno, fíjense lo que me dice este teorema. Hipótesis. Función continua, en intervalo cerrado AB, o sea, una gráfica que no tenga ni salto ni corte, tomando un valor K real comprendido entre f de A y f de B, número comprendido entre f de A y f de B. Si la función es continua, puedo afirmar que existe por lo menos un valor C tal que f de C sea igual a K. O sea, dado este número intermedio acá, por eso tengo un valor intermedio, puedo asegurar que existe un valor C, por lo menos uno, tal que la imagen de ese C sea acá. ¿Eh? Por supuesto que pido continuidad. Si acá la función está cortada, si no estuviese definida acá, puedo elegir un K donde no haya un C, tal que la imagen sea acá. Ahora vamos a hacer el dibujo, ¿eh? Ven, acá tenemos otro ejemplo. Función continua en el intervalo AB, fijo un K comprendido entre las imágenes que toma la función en los extremos, ¿no? Y efectivamente hay tres valores, tales que la imagen es K, ¿no? Por eso decimos que existe por lo menos uno. Acá va un cuantificador existencial. Ustedes trabajaron ya en álgebra, ¿eh? Se existe por lo menos uno. Pero cuando yo les digo que le saquen jugo a los teoremas, es ver qué pasa con las hipótesis, y yo le quito la hipótesis. Es un ejercicio muy interesante, el más interesante de todos, ¿eh? Vamos a mirarlo ahora acá. Porque yo digo esto, ¿no? Lo vamos a hacer con este teorema, después lo hacen ustedes con el resto. Vamos a ver el caso donde la función no sea continua, ¿no? Vamos a hacer el dibujo acá. A ver. Yo acá quiero hacer el anclaje. A ver si lo puedo hacer acá. Quiero que se vea. Ahí está. Miren esto. Vamos a hacer el dibujo lo mejor que se pueda, ¿no? Yo tengo el intervalo AB. Tengo f de A y tengo, se ve, ¿no? Y tengo f de B. Tengo f de B. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la función definida así, ¿ven? O si ustedes quieren, la puedo seguir hasta acá, ¿no? Y le pongo justo un agujero ahí. Como quieran, ¿eh? Boludo, pará. Fíjense, si yo elijo un valor de K intermedio, un número acá,
no hay un valor, este valor que yo podría encontrar acá. Yo no puedo afirmar que f de c sea igual a k, ¿se entiende? Esto yo no lo puedo afirmar. Porque en C la función vale esto, vale este punto de acá. ¿Se comprende? El tema es asegurar que existe. Claro, alguno me dirá, bueno, pero si vos elegís ese valor acá, sí, lo tenés. Claro. El tema es poderlo asegurar, que sea cual fuere el valor de k, de ese número, exista la preimagen. ¿Se comprende? Vamos de nuevo al teorema, ¿eh? ¿Ven? Yo si pido continuidad en el intervalo, donde ponga el k, donde lo elija, va a estar la preimagen. Va a haber un valor de z al que la imagen es k. Si yo pido continuidad, puedo afirmar esto. Ahora, si tengo una situación como esta, y no en cualquier lugar que yo ponga el k, el número, por supuesto, obvio que el k está comprendido entre f de a y f de b, ¿no? Puede haber algún k donde no haya imagen, donde no haya preimagen. ¿Se entiende? Pero ¿por qué no se cumple esto acá? Si yo elijo el valor de k, ¿por qué este valor no existe? ¿Por qué esto no se cumple? Porque la función no era continua. Porque la función no era continua, claro. Ojo, no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que yo cuando hablo de un k, cualquier k, porque si vos me decís, bueno, ¿por qué tomaste ahí el k? ¿Por qué no tomaste el k, el valor acá? Claro, si yo lo tomo acá, sí, o si lo tomo acá arriba, claro, lo tomo acá, sí existe. El tema es que el teorema lo que me está afirmando, me dice, sea k real, cualquier k comprendido, los infinitos que hay acá, lo tome donde lo tome, siempre encuentro la preimagen. El C, tal que la imagen de C es K, ¿se entiende? Ahora, si yo quito esta hipótesis, ya soné. ¿Mm? Bueno, eso es lo que tenemos que ver en los teoremas. Lo más importante no es la demostración, porque la demostración está en los libros y no se pide. Lo importante es ver el porqué. ¿Mm? Es ver el porqué. Que yo, digamos, puedo asegurar la existencia. Estos son teoremas de existencia, se llaman, ¿eh? Si pasa esto y yo elijo un valor de K, seguro que existe el valor tal que la imagen es K, seguro. Ahora, si no hay continuidad, y no sé, no es que no exista, ¿eh? No lo puedo asegurar, porque justamente este ejemplo que yo di, y si el K lo elijo acá, no existe. Si el K lo elijo acá o acá, sí. El tema es que yo no puedo asegurar que exista. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, esto es para mirarlo después con calma, con tranquilidad. ¿Eh? ¿Sí? Es el teorema del valor intermedio. No se confunde con el teorema del valor medio, que eso lo vamos a ver con derivadas. Este es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor medio es de Lagrange. Bueno. Teorema de Bolzano. Estos son todos apellidos de matemáticos que pertenecen a esa época. Son posteriores a Newton, Leibniz y toda una camada de matemáticos que son los creadores del análisis. Estos matemáticos pertenecen a la fundamentación. Eso lo van a ver en Historia de la Matemática. Yo no les puedo hablar porque no sé nada de historia. Lo que sí cuentan las malas lenguas que Cauchy le robaba los resultados a los alumnos y se los adjudicaba como propios. Eso es lo que dice la historia. Bueno, hay apellidos célebres. Cauchy aparece siempre, en muchas ramas de la matemática, sobre todo del análisis, del cálculo, ¿no? Bueno, teorema de Bolzano. Vamos a analizar esto.
es muy importante que veamos, como les dije, el porqué de las hipótesis. Fíjense, lo que pedimos. En todos pido continuidad, son los teoremas de las funciones continuas. Pido continuidad en el intervalo cerrado. Pido esto, que f de A por f de B sea un número negativo. Pedir esto es pedir estas dos situaciones que tengo dibujadas acá. Que en A, por ejemplo, la función sea negativa, f de A sea menor que 0, y f de B sea mayor que 0, o viceversa. O sea que la función, en los extremos del intervalo, tome valores que tengan signos opuestos. En ambos casos pasa esto. Escribir esto así, que f de A por f de B sea menor que 0, es decir, que f de A es menor que 0 y f de B mayor que 0, o al revés, que f de A es mayor que 0 y f de B menor que 0. El producto va a dar siempre negativo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si yo pido entonces que la función sea continua, o sea que si yo la uno de acá, de este punto a este punto, no levanto el lápiz del papel, la lapicera del papel. Eso es la manera informal de hablar de continuidad, ¿no? Que no tiene ni saltos ni cortes. Si pasa esto, si la función toma diferentes signos en los extremos del intervalo, puedo asegurar que existe un C interior al intervalo, tal que la función valga 0. Que también es razonable, ¿no? Si acá tomo un valor negativo y acá un valor positivo, o al revés, acá tomo un valor positivo y un valor negativo, y es continua, seguro que tiene que cortar al eje X. ¿Se dan cuenta? No cabe otra posibilidad. ¿Se entiende? Acá dice fundamentación teórica de la resolución numérica de ecuaciones. Hay una forma de resolver ecuaciones numérica, que eso lo van a estudiar, que tiene que ver con el teorema de Bolzano. Pero eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, habría que pensar una función que no cumpla la continuidad. O sea, yo puedo, vamos a dibujarla, ¿no? Yo podría, el tema es asegurar que exista. Repito, si pasa esto, seguro puedo encontrar este valor C, que puede haber más de uno, depende de cómo venga la función, siempre y cuando sea continua. Hay un valor donde se anula. Lo puedo asegurar. Ahora, si yo quito la hipótesis, ¿no? Vamos a suponer, acá tengo A, acá tengo B. Acá la función, por ejemplo, es menor que 0. No sé, vale, no sé, menos 2, supongamos. Acá, no sé, vale 3, el valor que quieran. Pero si yo no pido continuidad, por ejemplo, acá, la función termina acá, y para este punto sigue ahí. Acá no existe el valor de C. ¿Se dan cuenta? Claro, alguno me podrá decir, bueno, pero si vos dibujás otro caso, vamos a ponerlo así, lo mismo, ¿no? F de A menor que 0, F de B mayor que 0. Claro, yo podría haberla dibujado así, ¿no? También. Claro, acá sí hay un valor donde vale 0. Acá, el 0, acá lo tengo. El tema es que
si la función es discontinua, puede no existir ese punto tal que f en el punto sea 0. ¿Se comprende? Repito, esto es muy importante y en los libros no se da bien. El tema es asegurar la existencia. Esto, cuando yo pongo existe, es asegurar la existencia. Si es continua, seguro que existe. Si es discontinua, y no sé, puede existir como no. Acá no existe. La función no corta el eje X. Acá sí lo corta, a pesar de que es discontinua, ¿ven? Yo dibujo una discontinuidad así con salto finito, pero podría ser asintótica, ¿no? También. Podría tener un salto infinito. Pero repito, y esto es lo más importante de todo, cuidado, es asegurarla, cuando uno pone existe, acá, es asegurar la existencia. ¿Eh? Porque hay situaciones donde existe y donde no, según cómo yo elija la función. Ahora, si yo pido continuidad, seguro, puedo asegurar la existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, después quedan dos teoremas que son los teoremas de Weierstrass, otro de los matemáticos de esa época, de la fundamentación, ¿no? Bueno, pido que sea continua. Si es continua en un intervalo, puedo asegurar que está acotada. ¿Qué quiere decir que esté acotada? Y que va a haber un valor, o sea, no va a superar a determinado valor, m mayúscula, ni va a ser inferior a determinado valor, m minúscula. ¿Mm? Si la función es continua, no puede superar ni ser inferior a dos valores dados. ¿Eh? Pido esto, solamente la continuidad. La continuidad me asegura esto, que la función está acotada. Claro, si ya pierdo la continuidad y pienso en una asíntota, ya soné, porque en la asíntota justamente la asíntota vertical, ¿no? La función ya se va, crece indefinidamente, ¿no? O decrece. ¿Mm? Eso es lo que me dice el teorema 5. Y esos valores pueden ser también iguales de A o FD. ¿Cómo? Perdóname, que no te escuché, decime, ¿eh? Pueden ser FDA o FDB los valores. No, que tienen que ser Podrían ser FD, FB, sí, sí. Acá cuando damos ejemplos, acá uno puede pensar en un montón de ejemplos, ¿eh? Claro. Yo acá tomé un valor de FDA positivo y un FDB negativo. Estos M pueden ser positivos los dos, negativos los dos. Claro, claro. El tema es que la función siempre está comprendida entre un valor máximo y un valor mínimo, entre M grande y M chica. No se va de esos valores, si es continua, en el intervalo, ¿no? ¿Sí? Piensen en las funciones que tienen asíntotas, ahí ya perdí la continuidad. Bueno, el segundo teorema me dice que si la función es continua, tiene seguro por lo menos un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Dice por lo menos uno porque podría haber varios máximos absolutos, ¿no? Depende de la función, podría llegar acá la función arriba, ¿no? Habría que pensar en ejemplos. Acá le tomamos uno nomás, ¿no? Si la función es continua, repito, toma al menos un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Mínimo absoluto es el menor de todos los valores en el intervalo, ¿no? Y el máximo absoluto el mayor. Acá también es relativo. Relativo quiere decir que es en un entorno, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en conderivadas. Acá tendría un máximo relativo, no lo marcamos para no jorobar el... ¿eh? Pero es importante que se tomen un rato de tiempo para ver el porqué de la hipótesis. Y que si yo pido esto, no hay forma, si yo pido continuidad, y hagan la prueba después con diferentes curvas, ¿no? No hay forma de
Bueno, acá la función constante saquémosla, ¿no? Porque si tomamos la función constante ahí es un caso especial, pero si tomamos cualquier otra función, si la función es continua, siempre va a haber un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Al menos uno, ¿no? ¿Estamos? Si uno piensa en la senoidal y tengo infinitos máximos absolutos e infinitos mínimos absolutos. Cuando uno habla de absolutos en todo el intervalo, que también son relativos. Cuando uno habla de relativo o local, uno hace el análisis en un entorno, pero acá el teorema no se refiere a extremos relativos, sino a extremos absolutos. ¿Estamos? Bueno, muy importante, y esto lo recalcamos, es lo que ya venimos diciendo, ¿no? Analizar la necesidad de las hipótesis. Si yo quito la hipótesis ya no puedo asegurar la existencia. Pensar ejemplos donde no se cumplan las hipótesis. Que en los ejemplos dados mostramos algunas variantes, que conviene pensar en otras. Eso les queda para trabajarlo a ustedes. Y esto es lo más importante de todo. Y esto lo van a estudiar en algún momento en Fundamentos de la Matemática, ¿no? Que son teoremas de existencia. Gran parte de los teoremas en matemática son de existencia. No me dicen cómo calcular. Acá sí, en estos, por ejemplo, no sé. El teorema no me dice cómo calcular C. Acá. En Bolzano o acá en el intermedio. Me dice, bueno, ¿cómo calcular C? Y acá hay que hacer cuentas. El teorema me asegura que existe, pero no me dice cómo calcular. Eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un solo ejercicio para cerrar, que lo vamos a pensar entre todos. Vamos a resolver entre todos. Mire, yo lo voy a copiar acá. Opa. Acá. Estoy con un problemita con la luz. Bueno. Se me está por quemar la lamparita ahí. A ver si se llega a ver ahí. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá estamos teniendo un problemita. ¿Ustedes ven ahí la imagen? ¿La ven medio como...? Sí, titila. Sí, porque es una lámpara de LED. Esperen que ya la cambio, aguárdenme. Cosa que pasa, ¿eh? Se está por quemar o está... No, esta es una falla que tiene la lámpara, porque la tenía en la cocina, porque pensé que era el portalámpara, ¿no? Prueba y error. Esta vez sí. Ahí está, ¿no? ¿Se llega a ver ahí ahora? ¿Mejor? Mejoró. Bueno. Esta es blanca, pero funciona. Bueno. Todo se arregla. Bueno. Vamos a resolver entonces. Vamos a copiar la consigna, ¿eh? Vamos a leer primero la consigna. Fíjense. Me dan esta función, partida. Yo la voy a volver a copiar acá. Estos son ejercicios interesantes, que generalmente es lo que se toma en los exámenes, ¿eh? Me dicen, dada la función, obtener el valor de A para que la función resulte continua en x igual a 2. ¿Cuánto tiene que valer A para que esta función partida sea continua en x igual a 2? Para que las dos curvas se empalmen en x igual a 2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo arrancamos? O sea, la consigna es hallar el valor de A para que f resulte continua en x igual a 2.
A ver, ¿cómo podemos arrancar? ¿Ustedes qué les parece? Calculas f de 2. Bueno, f de 2, está bien. Bueno, f de 2, ¿cuánto vale f de 2? Tengo que mirar acá, ¿no? A ver, todos lo ven. 4a. Va a ser a por 2 al cuadrado, claro, 4a. Bueno, eso mucho no me sirve, o sea, no tengo demasiada información. A ver, uno va a la definición, ¿no? de continuidad. Bueno, en 2 toma ese valor, que no lo conozco, porque depende de A. Pero para que sea continua, ¿qué tiene que pasar? Pensemos, ¿no? El límite de x tendiendo a 2 tiene que ser igual a f de 2. Claro, tiene que pasar esto. F de 2 tiene que ser igual al límite para x tendiendo a 2 de f, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer? Hagamos- Calculas el límite de x tendiendo a 2 por izquierda, porque es la que tenés un poco más de datos. Bueno, ¿cómo sería esto? A ver, decímelo. Andá dictándomelo. A ver. Sería el límite de x tendiendo a 2 por izquierda de 2x, de 2. Ya puedes reemplazar directamente, porque tenés el valor. Claro, 2, a ver, Lucas, estás hablando, ¿no? Hay que escribirlo sí. esto, ¿eh? Bueno. Esto siempre hay que escribirlo, chicos, ¿eh? Ustedes escriban todo, sobre todo en un examen, ¿eh? Bueno, ¿y este límite cuánto da, en definitiva? 8. 8. Bien. ¿Cómo sigo? Vos querés que el límite de x tendiendo a 2 por derecha sea igual a 8. Claro, tengo que asegurar que los límites laterales sean iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue esto? El límite de x tendiendo a 2 por derecha y pones los valores de la función de la esa. Claro. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto da este límite? Y eso vos querés que valga 8. Yo Pero quiero que valga 8. ahora te da 4a. Esto da 4a, ¿se dan cuenta? Porque 2 al cuadrado es 4. Pero yo, para que sea continuo, yo necesito que el límite con x tendiendo a 2 por izquierda de f sea igual al límite con x tendiendo a 2 por derecha de f. Entonces, ¿qué tiene que pasar? 8 es igual a 4a. 4a tiene que ser igual a 8. ¿Qué quedó acá? ¿Qué es esto? Una ecuación simple. Una ecuación de espejo A, ¿no? Queda 8 dividido 4. O sea que A es igual a 2. Si A vale 2, puedo asegurar que la función es continua. O sea que si la armo, hubiese quedado así. 2x al cuadrado para x mayor o igual a 2 y 2x más 4 si x es menor que 2. ¿Eh? Y ahí terminó el ejercicio. O lo que puedo hacer, ¿qué podría hacer acá para asegurarme de que está bien esto, de que esto es correcto? ¿Qué puedo hacer? Lo de siempre, ¿no? Graficarlo. Claro, hacemos el gráfico. Y ya está. O sea, función. Tengo 2x al cuadrado, desde 2 en adelante,
Ahí está. Y la otra era 2x más 4, ¿no? Desde menos infinito hasta 2. ¿Ven? Efectivamente, el valor que obtuve es correcto, ¿no? Porque forcé a que los límites sucesivos... Yo cuando hablo de sucesivos, ojo, porque en análisis 2 uno habla de límites sucesivos, ¿no? Y son laterales, ¿eh? Capaz que dije sucesivos en algún momento. Porque en análisis 2 decimos sucesivos porque es otro tipo de límite. Son límites laterales, ¿eh? Capaz que me equivoqué y le dije sucesivos. Son laterales. Los límites laterales, yo esfuerzo a que sean iguales, para que exista el límite. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Bueno, este es un ejercicio típico de examen. Y tiene un poco que ver bueno, acá está resuelto, ¿no? Calcular algún valor que haya ahí desconocido para que la función sea continua. Bueno, vamos dejando, les voy a dejar el trabajo práctico, ahora se los muestro.